Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. ¿Usted cómo le llamaría a aquellas personas que por algún accidente o alguna disfunción pierden el habla? Pierden la comunicación, la posibilidad de hablar, la facultad de la palabra e inclusive perder la facultad de la palabra con la coordinación de la inteligencia y la integridad del pensamiento. ¿Cómo le llamaría? Bueno, hay un término médico, científico, que se llama afasia y es eso, es perder completamente la facultad de la palabra o la facultad de hablar. Hoy está Alejandra Covarrubias, ella es neurolingüista del Centro Neurológico ABC, quien nos va a explicar qué es, qué produce, cómo son las consecuencias y cómo se clasifica la afasia. Viene normalmente de un problema neurológico, cardiovascular, a lo mejor de un aneurisma, de una embolia. ¿Cómo se genera? ¿Qué es la afasia, Alejandra? Bueno, la Bienvenida. afasia, justo como decía Cedi, es esta incapacidad en la parte de comunicación. Puede ser expresiva, puede ser comprensiva y se da por un evento cerebrovascular que puede ser isquémico o hemorrágico o también por algunas otras causas como la diabetes, el tabaquismo. Todo esto hacen que haya un evento cerebrovascular y entonces que haya un daño en ciertas áreas del cerebro y esto da como consecuencia un trastorno del lenguaje. Un área afectada en el cerebro puede en consecuencia afectar a otras áreas o a la mayor extensión del cerebro. Cuando se afecta un área en el cerebro en particular, esta área tiene funciones. Ahora, todas las funciones que tenemos en el cerebro funcionan como procesos, ¿no? No es nada más de una sola área, específicamente el lenguaje. El lenguaje existe por ejemplo, la producción del lenguaje, hay varias áreas que se dedican a esto, no nada más una en específico, que sería como la parte más anterior del cerebro, ¿no? Y entonces para la parte de comprensión utilizamos otra área que está en la zona temporal y esa tiene que ver con la comprensión, pero estas dos áreas se van ligando, se relaciona una con otra. Nosotros escuchamos, entendemos, ¿no?, lo que nos están diciendo y entonces después procesamos la información y podemos codificar el mensaje para poder expresarnos. Vamos a suponer que alguien sufre una embolia o una aneurisma, una explosión, un reventamiento de aneurisma, que es una vena con un chipote, se revienta, se riega el cerebro, se inflama y pierdes muchas funciones. ¿Cómo la recuperas? ¿Cómo trabaja la fascia durante todo ese tiempo de ¿cómo se dice? Desinflamación. Desinflamación y adaptación y conexión de las neuronas? Bien, como tú dices, se riega toda la sangre y entonces la sangre, curiosamente para las neuronas, pues las mata, ¿no? Nosotros pensaríamos que la sangre pues funciona y sirve y todo esto, pero para las neuronas es veneno tal cual, entonces las mata. Queda una zona que no funciona ya más y hay células alrededor, estas neuronas alrededor, que empiezan a hacer conexiones, todo lo que son las dendritas y todo esto, se empiezan a conectar unas con otras y empiezan a recuperar funciones que perdieron las neuronas muertas. Y como tú decías, se va desinflamando y esto es un proceso paulatino, ¿no? Se va dando a través de 6 meses, casi siempre, y bueno, también se puede llegar a crear, tenemos una ventana de recuperación de 2 años. Ok. Eh, el paciente perdió la posibilidad de hablar. ¿Por qué? Porque las neuronas que están en el área de Broca, digamos que quedaron sin esta función y entonces Así se no llama, pueden. área de Broca. Área de Broca es el área que nos permite expresarnos. Ujú. Quedó afectada por la inundación de sangre. Exacto. Ok. Se drena, se va limpiando. Ok, puede haber como diferentes procedimientos y todo esto lo determinan los neurólogos y los neurocirujanos. Ujú. Si es como un hematoma, se hace una cirugía especial y se saca todo lo que es la sangre, se va como aspirando y demás para sacar todo el coágulo de sangre y la sangre regada que ahí queda. Ujú. Eso sería una opción, ¿no? Las otras opciones puede ser con medicamentos o ver cómo va funcionando. Eso lo tendría que ver un neurocirujano o un neurólogo. Correcto.
Y ya en la parte de neurolingüística, ¿qué sucede? ¿Dónde entras tú y cómo se determina que el paciente está sufriendo afasia? Ok. Generalmente tienen estos eventos, los eventos cerebrovasculares, y entonces el neurólogo o el neurocirujano me llaman y me dicen, bueno, ok, ya vimos al paciente en urgencias, ya hicimos la cirugía, ahora ven tú y queremos que hagas una evaluación. Entonces, bueno, se hace toda una evaluación, un examen neuropsicológico de cómo están las funciones, porque se determina varias capacidades. No solo hablamos, también comprendemos y también hacemos como una estructura gramatical en lo que está el lenguaje, y bueno, también está la parte de la prosodia, que es esta parte que nos permite identificar si estoy enojado o triste. Entonces también se puede perder nada más esto. Entonces hago todo un examen buscando como determinantes importantes, se hace un diagnóstico y con base en ese diagnóstico hago todo un programa y se hace todo un programa en terapia. Ok. Yo trato de entender y quisiera explicarle al público, Alejandra Covarrubias, el neurolingüista del Centro Médico ABC, ¿qué puede lograr un paciente que se quedó sin habla? ¿Cómo es el proceso, la terapia, a través de la cual una experta como tú va a recuperar a mi tía? Ok. Todos los pacientes son diferentes, de verdad, no hay como pacientes del libro, esos no existen. Okay. Entonces uno tiene que llegar con el paciente después de la valoración, conocer sus gustos, ¿no? Las cosas que le importaban a toda la familia, y entonces si es una afasia expresiva, lo que vamos a hacer es trabajar primero con sonidos, con palabras, con nombres que le sean familiares, con una cosa que llamamos automatismos, ¿no? Por ejemplo, las mañanitas es algo que tenemos todos como guardado en una parte del cerebro, y podemos iniciar con esto si es que el paciente no tiene como una fase de mutismo extrema, que no habla absolutamente nada. Entonces, ¿Por qué no hablaría el paciente? ¿Porque no puede o porque no quiere? No, porque no puede. ¿No se le da la posibilidad de ejercer sonido o vocablo alguno? No, los sonidos esa capacidad está intacta, se puede quejar, puede hacer sonidos guturales o sonidos vocálicos. Lo que no tiene es la relación entre las órdenes que tiene que mandar el cerebro, ya sea una, o para seleccionar la palabra adecuada del concepto que yo tengo. Digamos, yo estoy pensando en un objeto que sirve para leer, ¿no? Si no veo bien. Y entonces pienso en los lentes. Y a esta persona le cuesta mucho trabajo sacar y encontrar esa palabra para poder expresarse. Hay personas que tienen mutismo que de plano no pueden sacar absolutamente nada. Y hay personas que tienen lo que llamamos disnomias, que es esta incapacidad para nombrar las cosas. Entonces es, híjole, ¿cómo se llamaba esa cosa que sirve para ver? Lentes, ok. Lentes. La persona que empieza a ejercer un sonido o una ¿qué es? ¿Ves? No, ando con afasia. ¿Qué? Guturalización. ¿Eso? Guturalización. Exacto. ¿Cómo arranca? ¿Cómo? Quiere decir lo que yo quiero decir, pero no lo puedo decir. Entonces, ¿tú cómo me ayudas? Dependiendo, ¿no? Se puede hacer por pistas fonémicas, que no es una muy buena opción, porque entonces el paciente se acostumbra a esto. ¿Qué es una pista fonémica? Por ejemplo, esto es él, y entonces yo le digo A, y él dice agua. ¿Sí? Como que de ahí se ayuda. Yo le doy el primer sonido y él puede completar la palabra. Pero no es como lo mejor, porque entonces el cerebro no está como haciendo estas conexiones que hablábamos para suplir las funciones de las células muertas. Entonces yo le doy las características de el objeto o la cosa que quiere sacar y denominar, ¿no? Entonces le digo, ok, es algo que se usa en las muñecas y generalmente son de chaquiritas o no sé qué. Es una pulsera. Pulsera. Ok. Esa persona que ya empieza a hablar y a identificar el nombre y el significado de una palabra, pero no lo puede pronunciar, ¿cómo es la terapia?
Ok, no lo puede pronunciar, entonces estaríamos hablando ahí de una afasia junto con una apraxia, que sería no puedo hacer los movimientos y coordinar los movimientos de los fonemas, que son los sonidos que producimos nosotros al hablar. No los puedo coordinar en una cadena para sacar un nombre. Eso es lo que a lo que te refieres, ¿no? Entonces ahí tendríamos que empezar por ejercicios orofaciales, que son movimientos de los labios, abrir, cerrar, hacer besito, mover la lengua para arriba y para abajo, para que pueda coordinar este tipo de movimientos, y entonces poco a poco irlo llevando a lo que son los fonemas y las sílabas y las palabras en sí. ¿Hay diferentes grados, niveles, etiquetas de afasias? Sí, sí. Esta que estábamos hablando ahorita es la afasia de Broca, es una afasia expresiva. Y tenemos otros tipos de afasia. Una sería la afasia sensorial, que es en la que se pierde la capacidad de comprensión. Entonces son pacientes complicados, porque digamos que al interactuar con ellos pareciera que nosotros les estábamos hablando en chino, en japonés o en otro idioma. Entonces se voltean y dicen, ¿qué me está diciendo? No entiendo nada, ¿por qué me está hablando así? Generalmente son personas que tienen verborrea, hablan muchísimo, pero sin significado, sin decir nada. Digamos como cantinflear, ¿no? O sea, hablan y hablan. Como y el hablan. Jimmy que sale en la serie de Exacto. Derbez, o como se llama Exacto. este. El Sammy. El Sammy ese, sí. Exacto, ¿no? Hablan y hablan, pero realmente no llegan a un punto y no expresan una idea concreta. Ahí les puedes ayudar también. A esa gente se le puede ayudar Sí. a concretar. Sí, sí. ¿Cómo? Hay que ser mucho más específicos, mucho más visuales en las tareas que queremos que ellos hagan. Nos apoyamos mucho en la parte visual y entonces les damos muchas pistas de lo que está pasando. Hay veces que ni siquiera entienden el tiempo, ¿no? No hay como orientación en espacio, tiempo y persona. Entonces hay que agarrar como varias herramientas para que ellos entiendan qué es lo que está pasando. Muchas veces también cursan con lo que se llama agnosognosia, que es el no darse cuenta de que están enfermos. Entonces, bueno, ni siquiera entienden por qué están en el hospital o por qué están en la terapia. Entonces hay que hacer varias estrategias con la familia también para que se pueda llevar a cabo una terapia exitosa. Tengo en mi información que la afasia motora o de Broca que tú decías se va a manifestar principalmente cuando hay un accidente cerebrovascular. ¿Qué sucede con la sensitiva? ¿Qué produce la pérdida de comprensión del lenguaje? Lo mismo, ¿no? Puede ser un evento cerebrovascular o por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Yo voy manejando, voy rapidísimo, choco, me salgo por el parabrisas y me di un trancazo en el cráneo. Entonces eso afectó y tuvo un daño en el área específica de comprensión del lenguaje. Ahora, yo te decía que estas dos áreas van unidas, ¿no? Entonces, si hay un problema en esta unión, también tengo otro tipo de afasia. Y este tipo de afasia lo que nos viene afectando sería también la parte de repetición, ¿no? Entonces, y además la coordinación de las palabras, porque tú ya pudiste quizás haber dicho una palabra, entiendes el significado de la palabra, pero no necesariamente mañana te acuerdas que esa palabra va con lo que tú quieres decir, y tienes que ir al almacén de las palabras y ponerte a buscar con el escáner cuál es la palabra que quieres decir para poderla ubicar en la oración, ¿no? Exactamente, y puede ser como muy frustrante, ¿no? Para las personas que sufren esto, ¿no? Decir, ok, si yo ayer trabajé con esto y yo sabía que era agua, y hoy justo quiero un vaso de agua y tengo sed, y otra vez no lo encuentro. Ok. Ahora háblame del proceso de terapia. El proceso de terapia tengo que depende mucho y también tenemos que ver otras variables. La afasia no viene sola. La afasia también puede venir, por ejemplo, con problemas de alexia, que es problemas para leer, o problemas de agrafia, problemas para escribir. Si el paciente no tiene estos problemas, ¿no? Estas disfunciones, entonces me apoyo mucho en lo que es lectoescritura, porque entonces está conservado y por ahí me puede entender. Si es una afasia de comprensión, le puedo escribir
lo que yo quiero que él haga o lo que yo le estoy preguntando para poderme comunicar con él. O sea, ejemplo, le dices, mueve el lápiz. Exacto. Y entonces si lo lee escrito puede ser que sea más fácil y que entonces la palabra lápiz entre visualmente, que es otra vía, y entonces llegue a lo que llamamos como el sistema semántico, como es el núcleo de todo, donde están todos los conceptos, pero sin la palabra en sí. Y entonces la palabra escrita lápiz tenga sentido cuando entre por la vía visual. Y entonces estamos hablando de dos vías diferentes. Una es la auditiva y esa vía no la tiene conservada y tiene conservada la parte visual. Entonces por ahí entro, por la parte visual. También puedo entrar por parte táctil. De ver cómo se sienten las letras, que las sienta, que él trate de escribirlas, copiarlas y entonces así ir recuperando varias funciones. Dices, Alejandra, que no se puede perder la primera lengua, normalmente no se pierde. No, justo se pierden todas, ¿no? Lo que yo decía es, no es que pierda exclusivamente una, o el español, o el chino, ¿no? Sino pierdo toda esta capacidad de comunicarme. Cuando aprendemos una lengua y somos menos eficientes en esta lengua, ocupamos mayores áreas cerebrales para poderla hablar, ¿no? Si yo ahorita me meto a unas clases de japonés, todo mi cerebro, si me hacen una resonancia magnética funcional, ¿no? Y entonces ven cómo está funcionando mi cerebro cuando yo estoy escuchando el japonés y cuando intento hablarlo, todo mi cerebro se va a ver como con colorcitos e iluminado, ¿no? Porque estoy tratando de utilizar todo lo que puedo. Cuando se hace más eficiente una lengua o un idioma, entonces lo que sucede es que se va como reduciendo el campo de acción, ¿no? Las neuronas que funcionan son más pequeñitas. Entonces lo que pasa muchas veces con este bilingüismo es, o con personas políglotas, es cuando tienen una fase y empiezan a recuperar, van a sacar una palabra que están buscando en español, me la van a sacar en inglés, o me la van a sacar en francés. Que eso lo hacemos en la vida normal. Exacto, sí. ¿No? Sí, claro. Exactly. Y eso tiene que ver con lo que le llamamos un fenómeno de frecuencia de uso. Cuando yo selecciono una palabra de mi archivo, ¿no? Como bien tú decías, los tenemos justo guardados por archivos. Y entonces cuando selecciono una palabra de mi archivo, selecciono la de mayor frecuencia. Por ejemplo, si yo estoy pensando en un lugar, ¿no? Vamos a pensar como en el concepto, en un lugar donde habita una familia, donde hay amor, ¿no? Donde tengo el perro, los hijitos y todo esto, puedo pensar en varios conceptos. Podría ser casa, podría ser hogar. Generalmente la que tiene mayor frecuencia de uso es casa. ¿No? Entonces en el bilingüismo justo pasa esto, a lo mejor es una persona que tenía una lengua materna en español, pero toda su vida vivió en Estados Unidos, entonces a la par tiene también el idioma del inglés y puede sacar con mayor facilidad algunas palabras, ¿no? Entonces se va haciendo ahí una rehabilitación a la par en las dos lenguas, pero siempre se trata de enfocar primero en la lengua materna. Ok. Hablábamos sobre la recuperación entonces del segundo o tercer lenguaje. ¿Qué tiene que hacer la persona si ya recuperó el primero para recuperar el segundo? Generalmente cuando se va recuperando la lengua materna, a la par se van a recuperar los otros idiomas. Si yo no era tan buena hablando italiano, pues no lo voy a recuperar tanto, ¿no? Entonces después tendré que ingresar nuevamente desde a mis cero. clases de italiano, ¿no? A lo mejor recuerdo algunas palabras y todo, pero la gramática no va a estar bien estructurada. Ahora, estas personas que tienen afasia siempre van a quedar como con algún déficit, no van a estar al 100%. Es muy raro una persona que se recupera al 100%. Igual se recuperan en un 95% y siempre van a quedar como detallitos sutiles por ahí a la hora que hablan que no terminan como de cuajar, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, falta de concordancia entre género y número, entonces podrán decir, la perro corrió, ¿no? Y ellos no se corrigen, dicen, ay, no, el perro, ¿no? Y entonces,
No, no. Okay. Y entonces, bueno, pues por ahí van, ¿no? Hay un tercer elemento, que es la familia. Uh-huh. Los familiares de pacientes que han sufrido uno de estos accidentes y la pérdida o la pérdida del lenguaje o la fascia, ¿cómo deben de funcionar? O sea, a lo mejor se desesperan de ver que el paciente no avanza o su familiar no avanza, pero además ellos no tienen la paciencia de irle enseñando, explicando, ¿no? Le puede parecer inclusive hasta que la persona es tonta o quedó con algún residuo de la enfermedad. ¿Cómo Claro, se deben de manejar? claro. Y qué bueno que tocas este punto de ser tonto o no, ¿no? Siempre se les tiene que explicar a los familiares qué pasa. Hay familiares que llegan con el paciente y como no habla o no entiende, les gritan, ¿no? Hacen el volumen y les hacen una serie de aumentar todos los estímulos. Y esto lo único que hace es, como están como muy sensibles los pacientes, es ¿por qué me está gritando? O sea, menos estoy entendiendo el lenguaje. Entonces siempre hay que hablarles a un volumen adecuado, hay que explicarlos a los familiares que no es que estén con una deficiencia mental, esto no hay una relación entre afasia y deficiencia mental, a lo mejor no comprenderán algunos términos, pero no es que tengan la inteligencia, no es que se vea disminuida. Y siempre trabajar con los pacientes, con los familiares del paciente es fundamental. Si yo no trabajo con ellos y no logro incluirlos en la rehabilitación, entonces el paciente y la rehabilitación no va a funcionar. Siempre tengo que trabajar con ellos, explicarles qué estoy haciendo, cómo se tiene que intervenir en casa con ellos, porque por ayudar, por ejemplo, van a ir dándoles las palabras. ¿no? Ok, papá, no te preocupes, lo que quieres es el agua. Y entonces le pasan el agua y ya no le dieron chance. Y el papá deja de pensar en que quiere agua. Dice, eso. Ajá, eso, y entonces ya, y se convierte como los niños chiquitos que las mamás les adivinamos todo, ¿no? Señalan, Es y correcto. entonces uno les pasa las cosas. Entonces, es igual con ellos. Necesitamos explicarles a los familiares cuáles son las estrategias de trabajo que estamos siguiendo con su paciente, con su familiar, para que ellos puedan seguir el mismo trabajo que se está dando en terapia y lo puedan llevar y globalizar en casa. Por ejemplo, algunas cosas que se utilizan se les ponen como tiras con los nombres en las cosas en las casas, ¿no? Esto es una mesa, esto es una silla. ¿El paciente siempre va a saber leer? Es lo que hablábamos, ¿no? No necesariamente, hay veces que sí se pierde esta función, ¿no? Pero lo que se busca es dar el mayor estímulo por todas las vías. Entonces, aunque tenga una parte de alexia, yo voy a estar pegando esta parte de carteles en todo lo que es la casa. ¿Por qué? Porque estoy estimulando, es como una estimulación temprana, ¿no? Entonces estoy estimulando hasta que esta palabra llega a ser reconocible, y lo que hago es captarla como una lectura global, ¿no? Nosotros cuando vamos en la calle vemos muchas marcas y las reconocemos por lectura global. Un niño chiquito puede hacer esto y no necesariamente quiere decir que esté leyendo. Claro. Entonces pasa lo mismo con los adultos que tienen esta discapacidad. Muy bien, todo esto es como parte del área de terapia de neurolingüista, el área de el área de terapia neurolingüística del Centro Médico ABC. Exactamente. Oye, ¿el cansancio qué tiene que ver con todo esto? Cuando uno se cansa, disminuyen todas las funciones que es atención y memoria, y también la parte de fluidez semántica, ¿no? Entonces también por eso se nos lengua la traba. ¿Qué tomo, ginkgo biloba o mezcal? No, pues mezcal, ¿no? Mezcal, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. ¿Cuál es el teléfono a través del cual te pueden localizar? Ok, me pueden localizar en este teléfono, es el 1103-1750. Ahora en marzo, el 3 y 4 de marzo, vamos a dar un curso ahí en el Centro Médico ABC sobre afasiología. Los que estén interesados y tengan pacientes que estén viendo, bueno, pues adelante, están invitados. Ok, 1103-1750, Centro Médico ABC, Alejandra Covarrubias. ¿Ves? Eso no me falló. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Voy a noticias de Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.